Un gen es un segmento de ADN que contiene información para que el cuerpo produzca proteínas específicas, las cuales son necesarias para su funcionamiento. Los genes son la unidad básica de la herencia y se transmite de padre a hijo. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células y que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Los cromosomas están formados por ADN, proteínas y contienen los genes, que son las unidades fundamentales de la herencia, el ADN. El genotipo es el conjunto de genes y la información genética que define a un individuo y se transmite de generación en generación. El fenotipo es el conjunto de características físicas, bioquímicas y conductuales que se pueden observar en un organismo en la expresión externa del fenotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo y la imagen que produce en un laboratorio de los cromosomas aislados de una célula. El alelo es una de las versiones de una secuencia genética que se encuentran en una ubicación determinada de un cromosoma. Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen, conocidos como alelo, que se heredan de los padres. La herencia mendeliana se refiere a determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rangos de los padres a los hijos. Estos patrones generales fueron establecidos por el monje austriaco. Homocigato es aquel que tiene dos copias idénticas de un gen, una de cada progenitor. Heterozigoto es aquel que tiene dos versiones diferentes de un mismo gen, una de cada progenitor biológico. Dominancia biológica se refiere a la relación entre dos versiones de un gen, conocida como alelos, que se heredan de cada progenitor. Codominancia es un fenómeno genético que se produce cuando dos alelos de un gen se expresan al mismo tiempo sin que ninguno domine al otro. En este caso, ambos alelos incluyen en el rango ADN. Es una molécula que contiene la información genética de los seres vivos y algunos virus. El ARN, ácido ribonucleico, es un ácido nucleico que se encuentra en todas las células vivas y es fundamental para los procesos biológicos. Es similar estructuralmente al ADN, pero el ARN suele estar formado por una única cadena. Contiene información copiada del ADN, es el material genético de algunos virus. Se puede producir en laboratorios y se usa en estudios de investigación. Base nitrogenada es un compuesto químico orgánico que contiene nitrógeno y que forma parte de los ácidos
nucleicos, nucleátidos y nucleácidos. Bases. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Es el conjunto de material genético ADN que contiene un organismo y que contiene toda la información necesaria para su desarrollo y funcionamiento. Autosómico se refiere a los cromosomas numerados de las células humanas, que no son los cromosomas sexuales. Los seres humanos tienen 22 partes de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Herencia. La herencia puede referirse a los rangos morales, científicos o ideológicos que se mantienen en los descendientes de una persona. Es una secuencia de ADN o ARN de 3 nucleátidos, un nucleativo que forma una unidad de información genómica que codifica para un aminoácido. Los telómeros son regiones del ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que protegen el material genético que contienen. El centrómero. El centrómero es una región del cromosoma que tiene varias funciones biológicas: unión de cromosomas, división de cromosomas, clasificación de cromosomas y reparto de información genética. Es aquella cual ayuda a la célula a dividir su ADN durante la meiosis y mitosis. El brazo corto del cromosoma se llama P y es el segmento más pequeño de los dos en los que se divide un cromosoma. La división se realiza a partir de la ubicación del centrómero, un estrechamiento o constricción que une los cromosomas durante la división celular. La herencia sexual o la herencia ligada al sexo es la transmisión de rasgos de padres a hijos a través de los cromosomas sexuales X y Y. Algunos rasgos ligados al sexo son hemofilias, daltonismo del rojo y el verde, ceguera nocturna, congénitas, distrofia muscular de Duchenne, síndrome del X frágil. La herencia ligada al cromosoma X es un tipo de herencia genética en la que un rasgo o eficción se transmite de padres a hijos a través de mutaciones en un gen de cromosoma X. En los seres humanos, el sexo biológico está determinado por los cromosomas sexuales XX en la mujer y XY en los hombres.
Los genes del cromosoma X pueden ser dominantes o recesivos, y su expresión varía entre hombres y mujeres. Cromosoma Y es uno de los 2 cromosomas sexuales que determina el sexo en una persona. Los seres humanos y la mayoría de los mamíferos tienen 2 cromosomas sexuales, X e y el sexo de una persona se determina por la combinación de estos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Una inserción en relación con la genómica es un tipo de mutación que aplica la adición de uno o más nucleótidos en un segmento de ADN. Una inscripción puede ampliar la adición de cualquier número de nucleótidos desde uno solo nucleótido hasta una parte completa de un cromosoma. La deleción es un cambio genético que se produce cuando se pierde un segmento de ADN, es decir, un conjunto de nucleótidos. La deleción puede ser diferentes magnitudes, desde la eliminación de una sola base hasta la pérdida de un cromosoma completo. Es un cambio genético que ocurre cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y se adhiere a otro cromosoma. También puede suceder que trozos de 2 cromosomas intercambio en la secuencia de ADN de una célula, que puede tener efectos perjudiciales, favorables o ninguno. Las mutaciones pueden ocurrir por errores en la división de células, exposición a sustancias que dañen el ADN, como productos del tabaco, sustancias radioactivas, rayos X o radiación ultravioleta, infección virales. El código genético se refiere a las instrucciones que contiene un gen y que le indican a una célula células diploides y haploides. Células diploides son las células que poseen o tienen el número completo de cromosomas de la especie, y dicho número se representa con 2n. Células haploides son las células que solo contienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Dicho número se representa con la letra N. Un exón es una región de una genoma que contiene información para codificar una proteína o una secuencia peptídica. Los exones son componentes fundamentales de la expresión genética y esenciales para la
síntesis de proteínas. Los exones se encuentran junto con los intrones o intron, que son fragmentos de ADN que se encuentran entre los exones durante el proceso de empalme. Los introns se separan y los exones se empalman entre sí. La maquinaria de traducción de la célula codifica las proteínas a partir de la secuencia de los exones. Una sustancia que se encuentra en el núcleo de las células y que está formada por ADN, ARN y proteínas. Su función principal es permitir que el ADN quepa en el núcleo de la célula y hacer posible muchos procesos celulares importantes. La cromatina se caracteriza por ser el complejo de ADN genómico con proteínas llamadas histonas. Compactar el genoma en el núcleo. Controlar cómo se lee el genoma en una célula a otra. Proteger al ADN de posibles daños y regular la expresión de los genes. Mendel nos dice: la ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, al cruzar una raza pura de una especie AA con otro individuo de raza pura de la misma especie AA. La descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente, físicamente y genotípicamente igual entre sí AA. Segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial se produce al fenotipo y al genotipo del individuo recesivo de la primera generación parental AA en uno de cada 4 descendientes. Y es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos. El cuadro de Punnett es una representación visual que muestra la probabilidad de que la descendencia herede un rasgo o genotipo específico a partir de un cruce entre dos genotipos. Un grupo de fosfato es un conjunto de átomos que forma parte de una molécula orgánica y está compuesto por un átomo de fósforo y 4 de oxígeno. Se trata de un grupo funcional que está fundamental para la vida y se encuentra en los nucleótidos y los fosfolípidos y el ATP.